Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Esta es la segunda jornada sobre los guiones de cine y series, de la imaginación al espectador. Esta primera mesa tiene como título Lo que se busca y lo que se encuentra, del libro cinematográfico al guión técnico. Actores, escenógrafos, vestuaristas, fotógrafos, asistentes, productores y técnicos estudian el guión. ¿Qué encuentran esas diferentes miradas? ¿Qué debe y qué no debe estar marcado en el guión? Antes de presentar a los que nos acompaña hoy, vamos a ver cómo sigue a las 19 el guión visto por el actor. Cómo trabaja el guión, quien le pondrá el cuerpo. Del diálogo escrito a la acción escénica, ¿puede el actor cambiar un diálogo imposible? Y nos acompañarán Ingrid Pellicori, Leonor Manso, Patricio Contreras y Arturo Bonín. Mañana hay otras dos mesas, a las 5 de la tarde. ¿Difieren las estructuras dramáticas del largometraje y de las series? Normalmente un largometraje tiene unos 120 minutos que se ven sin interrupciones. Una serie puede dividirse en decenas de capítulos que se emiten en distintos días. La duración y la continuidad-discontinuidad hacen la diferencia, y nos hablarán Pablo Scholz, crítico del diario Clarín, prosecretario de redacción y editor adjunto de suplemento de espectáculos, Guillermo Martínez, escritor, La mujer del maestro, Crímenes imperceptibles, La muerte lenta de Luciana B., Jorge Maestro, libretista, entre otros muchísimos títulos, Son amores, El sodeo de mi vida, La banda del Golden Rocket, Montaña rusa y Amigobios, y Alejandro Broderson, editor, Fuerza Aérea Sociedad Anónima, El abrazo partido, Whisky Romeo Zulú, El viento se llevó lo que y Buenos Aires viceversa. Y cerramos a las 7 de la tarde mañana en este mismo lugar, El guionista y los géneros. El guionista debe tener un estilo, el guionista imagina para otro, un productor o un director. Debe tener una especialidad o manejar todos los géneros y registros. La reescritura durante el rodaje. Y estarán Gustavo Barrios, Grande Pa, Amigos son los amigos, Gasoleros, Jorge Goldenberg, entre muchísimas películas, El censor, La estrategia del caracol, Eterna sonrisa en New Jersey, La película del rey, Miss Mary, Plata dulce, No toquen a la nena, Juan que reía, Los gauchos judíos, y Paula Bartolomé, guionista de la serie Atlántico Sur y el ciclo Horizonte de Canal Encuentro. Bien, pero hoy lo que nos preguntamos es lo que se busca y lo que se encuentra en el guión, del libro cinematográfico al guión técnico, y nos acompaña Pablo Solars, guionista de Me casé con un boludo, Juntos para siempre. Suena lindo eso, ¿no? Pablo Solars, sí. No, como escuché risa, ¿viste? Es lo que le pasó a mi ex. El frasco, Un novio para mi mujer, Quien dice que es fácil e Historias mínimas, y dirigió Juntos para siempre y El loro. Carlos Castro es un documentalista, dirigió Herbert, La historia secreta del último burgués nacional, y Alicia y John, El peronismo olvidado, un documental que recomiendo. Claudio Ferrari, bueno, la lista es grande de Claudio Ferrari. En TV, Pareja, Sueña conmigo, Cosas que importan, Operación Triunfo, Ver para leer, Hechizada, Casado con hijo, La niñera, Ginsburg and Kit, Chiquitas, Costumbres argentinas, Personas y personajes, Manuela, El perro verde, La noticia rebelde, Colorín colorado, y en cine Chiquitas, Una gran actuación y Somos un tango hermana. Y aquí a mi lado Alberto Lecchi, director, Sola contigo, El frasco, Una estrella y dos cafés, el capítulo La llamada del 18J, El juego de Arcibel, Déjala correr, Apariencias, Nueces para el amor, Operación Fangio, Secretos compartidos, El dedo en la llaga, Perdido por perdido, El sueño de Cecilia y Una pareja. Yo quería comenzar haciéndoles una pregunta para todos, que es una especie de obsesión mía,
ustedes pueden estar de acuerdo o no, no con la pregunta, sino de dónde sale la pregunta. Se suele decir que el espectador de hoy tiene una atención menor que el que tenía el espectador de hace 30 años. O sea, que hoy muy poca gente podría ver Romance de Aniceto y la Francisca con su famosa toma final en que Lupi y Banner se van por un camino y la toma dura 2 minutos y no pasa otra cosa que se van. Entonces la pregunta es, si esto es así, si el público ha cambiado a partir del videoclip y ahora a partir de las pantallas, ¿no?, de los celulares, de las tablets, de los monitores que hacen que siempre se requieran continuamente nuevos estímulos, si ustedes toman en cuenta eso, se adaptan a ese público, o si por el contrario hacen lo que quieren hacer con independencia de ese público. Bueno, ¿crees que empiece yo, ya que estoy a la derecha y vamos pasando? En mi caso, después de 13 películas hechas, por supuesto que no me fijo en eso. Es decir, hoy hago las películas si tengo ganas de hacerlas, si me gusta y si consigo el productor que crea en la historia que yo le estoy contando, que le estoy vendiendo. Soy viejo y como tal, estoy grande y entonces estoy como, casi diría una palabra fea, pero fastidiado. Un poco con todo esto de las series, con la publicidad que tienen las series de todos los medios y la poca publicidad que tiene el cine. El cine que yo voy a ver una vez por semana como mínimo, que se apagan las luces, queda una sala a oscuras con una pantalla de 8x4 y que si tengo a alguien cerca comiendo pochoclos, cosa que es raro porque no elijo esas películas, me levanto y me voy mucho más lejos. Entonces creo que lo que estos medios, lo que se ha conseguido es que la gente vea mucho menos atenta que antes. Entonces comparto tu preocupación o tu pregunta y creo que sí que es así. Creo que aunque veas una serie en tu casa, la ves comiendo un pancho o no sé qué, suena el celular, lo apagás, el nene llora arriba, y creo que cuando uno hace una película o una serie incluso, el guionista está preocupado por todo lo que pasa en las 90 páginas, en las 100 páginas que escribe, y el director está preocupado en trasladar todo esto a su manera, a la imagen, y que la gente haciendo eso pierde detalles que realmente son importantes, y entonces después escuchas cosas decir, pero hay algo que se perdió, yo creo en eso. Así que te respondo un poquito. Ayer miraba incluso una serie de televisión, una de estas unitarias, no sé cómo se llaman, por ahí vos me podés ayudar, Fanny la Fan. Diaria, ok. Y la verdad que la miré porque de casualidad, escuchando la radio, decían que el rating había sido espantoso y que era imposible, la destrozaron. Entonces me llamó la atención y miré un ratito. Y la verdad que entendí lo que pasaba. Lo que pasaba que tiene como 30 actores y era vertiginosa la edición, vertiginoso lo que contaba, cambiaba de escenas a escenas todo el tiempo y dije, claro, esto no lo puede entender nadie si la gente está cocinando mientras está pasando esto, ¿viste? Digo, una gran locura, pero que me parece que tiene que ver con todo esto, ¿no? Digo, la gente o no se banca ese vértigo, como no se banca una toma de 2 minutos de 2 personas caminando. Bueno. Con permiso del viejo fastidiado. Quiero decirles que yo dirigí una película con guión de él y nunca más me quiso dar un guión. No es cierto, no es cierto. Le tengo miedo porque es antipochoclo y yo soy pochoclero, vendo pochoclo.
Me parece muy interesante la pregunta y me parece que ante esta situación de que nosotros, yo no soy viejo como Lecky, pero tampoco soy joven y vengo de otra época, conozco creo que me pasa esto con esta cuestión de que ahora estamos de link a link constantemente en un movimiento superficial sin detenernos, porque el aburrimiento es el pánico. Si pensamos en chicos de 11 años, es como un movimiento constante de link a link en la superficie. Hay un libro de Alessandro Barico que se llama Los Bárbaros que analiza muy bien este tema y el multitasking, ¿no? Esto es que mientras hace la tarea está viendo una serie web y chateando con otro o con otra. Y el tema es qué nos queremos traer de un tiempo al otro. Y una de las cosas que yo me quiero traer es esa toma final de esa película. No me gustaría vivir este tiempo sin la calma y el amor y la cadencia de esa toma. Entonces está en cada uno. Yo creo que ir contra los tiempos no es la actitud correcta. Quejarnos del tiempo en que vivimos es un síntoma de haber perdido el tren o de estar viejos en el mal sentido, porque la vejez es una maravilla. El mundo que vivimos hoy es como es y cada uno tiene que elegir qué quiere conservar, qué en la valijita que se trae, qué deja y qué no deja. Yo pienso que no habría ningún problema con esa toma hoy. Si tuviéramos un gran maestro expresándose, como en el caso de Fabio, no tendría tanta dificultad como nos hacen creer. No creo que el espectador... uno puede decir, bueno, votaron a este tipo porque con tantas décadas de estupidizarlos, entonces ahora ¿qué son? Que el pueblo es estúpido. Entonces no, yo prefiero no pensar así. Yo creo que sigue habiendo lugar para expresarnos y para enamorarnos de lo que hacemos y que tenemos que ver muy, muy bien con quién nos juntamos. Paso el micrófono. Es especialmente interesante en el caso de documental esto, ¿no? Sí, en el caso documental digo porque el documental en realidad, a diferencia de lo que llamamos ficción, no está pensado para el gran público y un documental no gana, digamos, en términos de rédito si va más gente o no, sino si llegó finalmente al lugar al que fue pensado, digamos, para los espectadores que fue pensado el film. Creo que acompaño lo que dijo el compañero acá, justamente el documental, donde hoy mundialmente la tendencia del documental de observación, donde hay tomas de más de 3 minutos a la hora de contar una historia, es lo que prevalece. La verdad no le da mucha importancia el mundo documental hacia una toma dura más o dura menos, al contrario, tiene la libertad moral, intelectual, de producción, de manejarse digo, acá localmente y también en el mundo por fuera de ese precepto. Y con respecto al guión puntualmente, el guión en el documental, digamos, a diferencia de la ficción, también tiene sus propias lógicas, puesto que hoy mismo está en discusión si se presenta un guión a la hora de presentar proyectos. Bueno, dale. Pero digo, en el mundo documental la verdad no está esa impronta, si una toma dura más o dura menos. Por supuesto que hay lógicas de estructura estética a la hora de pensar el montaje, pero no se piensa. Sí. Yo lo decía como ejemplo, la duración de la toma. Digo, ese tiempo lánguido, que parece haber pasado de moda, ¿no? Sí, a mí me parece que lo que dicen, que un poco coinciden los tres en que es una cuestión de equilibrio. Las estéticas se modifican de acuerdo a las tecnologías, de acuerdo a las posibilidades de producción y a decisiones económicas, industriales. Y uno, por un lado, no puede negarse ante esa evidencia y por otro lado no puede someterse como un esclavo
a las decisiones. Digo, siempre que me parece que hay que tratar de pelear contra decisiones de producción que quieren ver los resultados como frenéticos y aún así me parece que esta pelea es posible hasta cierto punto también, es verdad que es posible. Hay casos más afortunados y casos no tan afortunados. Y también creo que es una cuestión de distribución, en el sentido de que las grandes películas, lo que decía Alberto, no las podemos ver. Yo creo que cuando él se refiere a que una vez por semana va al cine, es lo que me pasa a mí. Podemos pocas veces ver películas que lleguen y que se distribuyan de un determinado estilo. Las series parecieran por momentos tener una resolución, una realización de una calidad que yo no sé si es engañosa, pero que por momentos parecen mejores que la mayoría de las películas. Todo esto, pongo la palabra parecen porque no hay leyes, me parece, ¿no? Ahora, siguiendo con esto, yo te quería hacer una pregunta. Ante todo, porque hice los deberes para presentarme aquí. Entonces vi que La Nación, el 18 de enero del 2008, tenía un título, Claudio Ferrari, un director entre la televisión y el teatro. En la bajada decía, mientras prepara Una de Dos, la nueva sitcom de Florencia Peña, estrena hoy en el Teatro del Nudo Señorita Julia, una versión propia de la obra de August Strindberg. Strindberg es un teatrista sueco que nació a mediados del siglo XIX y que es un antecesor del teatro del absurdo. O sea que son dos registros que no tienen nada que ver. Entonces, perdóname, a mí me maravilla esa posibilidad de los dos registros, pero aparte, ahí también hay una relación, digamos, el supuesto público establece también un límite a lo que podemos hacer. Primero demuestra que yo soy esquizofrénico, claramente, pero bueno, más allá de eso. Lo interesante es ya el encabezado de la nota, ¿no? El mismo periodista asume que el programa de televisión es de una actriz, lo cual no es un disvalor en sí mismo, pero la verdad que no es de una actriz, tampoco es mío, es de una decisión empresarial. Señorita Julia es una historia de 3 personajes que yo puedo destrozar o hacerla más o menos bien o adaptarla, pero la puedo tener muchísima más libertad de decisión. En un programa de televisión esas decisiones están mucho más acotadas, porque, repito, es una cuestión industrial donde yo no estoy resignando la impronta que todo el equipo que la realiza puede ponerle, y en particular el guión, que es decisivo, y el director. Esta no resignación, de todas maneras, tampoco puede negar que las condiciones no son las mejores, que uno acepta, en el caso de una serie diaria, tiempos de realización enloquecedores, que tienen una contraparte. Hacer un programa diario también es confrontarse con una realidad extraordinaria, que es conviven en la misma realización todas las profesiones. También pasa en un largometraje, pero digo, hay maquinistas, carpinteros, escritores. Este mundo es de por sí fascinante y muchas veces uno confunde estar feliz porque está haciendo algo que estar feliz con el resultado de eso. Ese es un peligro que siempre uno debe advertir. Yo me equivoco todo el tiempo, ¿no? Es probable que siempre crea que estoy feliz por el resultado y en realidad estoy feliz porque estoy trabajando.
Con lo cual, bueno, sí, la respuesta es, creo que pueden convivir esas dos realidades. Por supuesto, estaría muy... Yo no soy una persona vergonzante en el sentido de que calificaría a señorita Julia de una obra personal y el programa de televisión lo disminuiría. Es lo que puedo hacer, lo que me sale. Pero yo me refería, si vos haces Chiquititas o La Niñera, que el público que yo supongo de mi ignorancia es un público adolescente, necesariamente tenés que asumir las características de ese público. O sea, sí. No queda otra posibilidad. Sí, es que en ese batallar cotidiano, cuando digo batallar, digo en ese laburo lindo que es, yo no sé si uno tiene en cuenta tan claramente, no creo que haya equipos que estudian cómo llegar masivamente. Me parece que se trabaja un poco a tientas y que lo que uno más cuida es tratar de que haya cierta estética y cierta relación entre los actores y la puesta en escena, el aspecto técnico, que permita que eso salga lo mejor posible. Y en el caso específico de trabajos donde hay niños, cuidarlos a ellos, porque en realidad no debieran trabajar niños en televisión. Cuando trabajan, bueno, hay que cuidarlos mucho, ¿no? Ok. Te quería preguntar algo, Pablo. Vos guionaste historias mínimas. Historias mínimas, salvo Lombardo, Javier, son todos actores no profesionales. O sea, el mejor actor posible, el que actúa de sí mismo. Yo estuve en el Avant Premier y lo felicité a él, porque hay que tener una valentía extraordinaria para ser un actor profesional rodeado del colmo del actor, que es aquel que simplemente actúa de sí, ¿no? Y no desentonar, digamos, porque es una situación en que tiene todo para perder. Bueno, pero yo iba. El lunes, Carlos Sorín nos dijo que cuando cuando trabaja con actores no profesionales, no les dice el texto. Y dijo, más, en muchos casos, no saben de qué va la película. Entonces, ¿cómo es el asunto del guión? Que lo estás reescribiendo continuamente. Bueno, con todo el respeto y amor del mundo, voy a tener que pedirle a tu hermano que venga y lo vuelva a decir, porque había una persona ayudando a memorizar el texto a los actores. Así que... No, pero cuando el actor hace otra cosa, te implica un cambio para el otro día, ¿vos estás ahí y reescribís? No. En esa película no tuve esa participación. Los actores recibieron el guión y estudiaron la letra y la consigna de Carlos Sorín era, como muchos de ellos, y no todos, porque ahí no quiero correr un riesgo, porque por ahí alguien se siente, porque por ahí una actriz de no sé qué provincia dice que yo sí soy actriz profesional. Esto de los no actores es delicado. Pero nosotros conocemos a Javier y sabemos que es profesional, y también sabemos que el protagonista de la película es un señor que se dedicaba a arreglar televisores, que nunca había actuado en su vida. La consigna de Sorín, que era muy clara, era que adentro de las escenas no podía haber transiciones, nadie se podía emocionar. Estaba pensada para gente que nunca trabajó de actor o de actriz. Entonces era muy importante en la escritura que los conflictos estén en el corte, o que por ahí sean de palabras, pero no podíamos exigir pasar de un estado A a un estado B en la misma escena, porque era mucho pedir. Y el trabajo maravilloso de Javier Lombardo fue poder agrandar las situaciones, porque debe ser para un actor de las cosas más difíciles que hay, porque no te devuelven el pase y la cosa no crece, y Javier lo hizo de maravillas. Con Alberto nos conocemos de publicidad, trabajamos bastante tiempo juntos. Decime si no está de acuerdo. No estoy de acuerdo. Bien. O sea que seguimos igual que siempre. Vale. Cuando uno ve tus películas, lo que ve es una sintaxis cinematográfica ortodoxa. Me parece que tus películas son
hippopianas en ese sentido, ¿no? Las posiciones de cámara son ortodoxas. Y a mí me da la impresión también que tu trabajo con los actores también debe estar, no tengo información, es una suposición, que debes ensayar, que debes preparar. Hay algunos directores que piensan que cuando un actor, por ejemplo, las retomas, más de 5 retomas no se pueden hacer porque el actor llega al máximo a la quinta. Stanley Kubrick llegó a hacer 50, 60. En lo que hace a la actuación, así fue, digamos, que en general no es el punto alto de Kubrick, ¿no? Es así como yo supongo, vos tenés un guión preciso y trabajando con el actor. No tengo guión preciso, sí me fijo mucho en el guión. Soy respetuoso del guión, pero no preciso. Creo que el actor tiene que tener la libertad para expresar lo que el texto que el guionista escribió dice de la mejor manera posible, es decir, que lo sienta realmente, y creo que esto lo puede hacer. Digo, yo trabajo de una manera, yo hago una apuesta teatral, digamos. En cada escena llego al decorado y ensayo la escena como si fuese una obra de teatro. Es decir, por más que tarde 2 horas, 3 horas, ensayo la escena. Yo tengo una suerte, voy a aclarar esto, que hice mucha televisión, hice muchas series de televisión. Esto me produjo quitarme el miedo a la cámara. Yo con la cámara no tengo ningún drama, sé que de alguna manera voy a solucionarlo. Entonces, la verdad que en lo único que me preocupo el día de filmación es en la puesta en escena, es en el actor, en cómo el actor puede decir un texto lo más cómodamente posible. Entonces, por ahí pierdo 2 horas ensayando la escena, todos los actores siempre están citados al comienzo, por más que después diga, vamos a filmar esto primero, esto después, y ese actor tenga que esperar 3 horas, porque hago toda la puesta, y entonces todo el equipo técnico y todos los actores saben cómo voy a filmar, y si vas cambiando el orden, también saben por qué están en ese momento haciendo lo que hacen. Esto incluso hoy se ve un poco modificado, ya que las nuevas tecnologías hacen que casi se filme una película como se hace una serie. Quiero decir, haces la escena entera. Digo, no haces toma por toma como hacíamos cuando teníamos el 35, que no podíamos gastar negativo, y que entonces hacías todo muy sectorizado. Ahora por ahí haces una escena entera. Pero yo por ahí tardo 2 horas o 3 en ensayar esa escena y después la filmo y veo. Lo ensayo mucho, pero le doy libertad al actor de... Yo creo que lo importante en cada escena es respetar lo que uno quiere contar. Y a partir de eso, si el actor lo tiene claro y si vos lo tenés claro, fluye naturalmente. La verdad que me manejo de esa manera, y la verdad que tengo, creo que suerte, porque en casi todas mis películas los actores consiguen premios y esas cosas y reconocimientos, así que me va bien. Y incluso ahora estoy haciendo una obra de teatro, es la tercera que hago, nada más que para jugar con los actores y el lugar, ¿no? Es decir, así que lo hago de esa manera y me siento cómodo así. Me da la impresión que planteado así, la puesta en escena, cuando dispones la cámara, la lógica, por algo la sintaxis ortodoxa llega a ser ortodoxa, ¿no es cierto? Yo bueno, digo, está bueno que digas que es ortodoxo, qué sé yo. Yo trato, a ver, cuando yo hago una peli, mi primer pregunta es si puedo hacer algo distinto a lo que hice. Digo, si no me atrae en algo, la verdad que tengo la suerte, ya que vivo más de la televisión que del cine. En realidad en el cine me gasto la plata que gano en la televisión. Digo, bueno, esta peli la puedo contar de esta manera y es una manera distinta a todas las pelis anteriores. Por supuesto que si miro todas mis pelis hay montones de cosas en común y que unen más bien, pero eso es me parece que no está pensado. Eso es como hablamos. Digo, por supuesto yo hablo de la misma manera siempre y uno lo tiene incorporado. Entonces, no sé,
Es probable que sea ortodoxo porque tuve una educación ortodoxa, ¿no? Yo trabajé con tu hermano y con muchísimos directores. Yo hice 50 películas como asistente de dirección antes de dirigir. Por lo tanto, qué sé yo, era una época donde el cine era más ortodoxo. Entonces aprendí con ellos. Hace 3, 4 años yo estaba haciendo un ensayo, una biografía del pensamiento político John William Cook, y ahí lo conocí a Carlos Castro porque él hizo una película sobre Cook y su mujer Alicia Eguren. En realidad yo necesitaba la película, entonces lo fui a ver a él para que me la dé, que muy amablemente me la dio. El documental es una mixtura muy linda entre ficción y lo estrictamente documental. La película comienza, si no recuerdo mal, con una voz en off, que debe ser él, la lógica que sea el director, que les dice a Portaluppi, ¿es? Claro, le dice a ambos que no hay imágenes, no hay muchas imágenes que le puedan ver ni de Cook ni de Alicia Eguren. Y los dos lo miran diciendo, ¿cómo no hay? ¿Cómo voy a construir? Bueno, así comienza la película, con esa ambigüedad de ese tipo que vemos, que es el actor y que después va a ser, y que permite que unos minutos después hay un discurso famoso de Cook, el primer discurso importante en la Cámara de Diputados, que es, él era de la bancada peronista, y su primer discurso es en contra de Perón para rechazar las actas de Chapultepec. Y claro, no hay una grabación de ese momento, y ante esa limitación la solución de Carlos fue muy superior, mucho mejor que verlo a Cook, que es ponerlo al actor en el medio de la Cámara de Diputados, pero solo, diciendo parte del discurso, que es un discurso notable, ¿no? A mí me pareció muy poético y muy una flecha dirigida perfecto, digamos, ¿no? Pero ampliarnos un poco cómo funcionó el guión en esa película, y después, si querés, esa charla, hace unos días tuvimos ayer, una charla por teléfono, en que él me decía que se está cuestionando en el medio del documental si el documental tiene que tener o no un guión. Pero eso es aparte, como una segunda pregunta. El guión de Alicia y John lo construimos con Graciela Magli, con quien yo aprendí muchísimo. Si hay alguien ortodoxo, digamos, en el guión, y yo creo que la volví loca porque además de las grandes discusiones políticas que teníamos, no combinábamos estilos, pero persona que agradezco mucho, que aprendí muchísimo a la hora de esbozar el guión. Bueno, esa película en realidad yo quería hacerla con historietas, con una especie de pequeños cómics, pero por una decisión también de producción. Tampoco había mucho dinero, ustedes saben que el documental es como el crimen, no paga. Terminamos haciendo con 2 actores que lo que intentaban hacer era una gran búsqueda de esos 2 personajes, de los cuales no hay absolutamente casi ningún archivo. Entonces se trabajó, es una mixtura entre testimonios, los actores construyendo con los textos fácticos esa epistolar entre Perón y John William Cook, y luego una suerte de búsqueda, que ahí sí había una improvisación de los actores, de buscar quiénes eran cada uno de esos personajes. Esa película es una película que tiene una mixtura entre cabezas parlantes, entre archivo, entre una construcción ficcional, pero es una película, yendo ya para la segunda parte, para tu segunda pregunta, muy manipulada, muy contenida por un guión. No, lo que te decía el otro día es, y esto lo digo en un comité, digamos, en un comité del Instituto de Cine y también en organismos donde miran guiones para hacer films documentales, si bien es muy importante el guión, porque
de alguna manera es la sistematización de la investigación que o el director o el guionista o el propio investigador hizo de la película que quiere producir, que quiere realizar. Hay distintos registros, digo, el registro de un documental observacional es muy complejo hacer un guión. Entonces, un desarrollo de proyecto, lo que es la gran carpeta de producción, lo que vulgarmente se llama desarrollo de proyecto, es más importante que tenga una gran investigación, un volumen bien armado a la hora de presentarlo y una fuerte propuesta narrativa y estética, que de alguna manera forman parte del guión. Es una primera instancia de guionización, al menos para el documental. Entonces, ahí nos encontramos, y digo ahora nos encontramos, pues estoy justamente en uno de los comités que con documentales de tipo de ensayo, documentales de tipo observacionales, que no tienen necesariamente un guión, pero que presentan un volumen de investigación tan grande, tan importante, que en este caso se nota que ha habido una búsqueda importante de todo tipo. Y digo esto para los futuros realizadores que están preguntándose o que de alguna manera están en el mundo documental. En otros casos, documentales de este tipo, de observación, o documentales que trabajan entre comillas con la realidad y que van a volcarse a situaciones de mucha contingencia, esbozan una pincelada de lo que va a ser el guión, a diferencia de lo que puede realizar un guionista de lo que llamamos ficción, que está más cerrado, más construido de manera más hermética, es decir, con cada una de sus acciones, secuencias, es como muy armadito, ¿no? Así que, digamos, hay tampoco una cuestión bastante snob en algunos directores que dicen, bueno, yo no hago ningún guión, yo no tengo ningún guión. Esa es una tontería porque también se presta mucho para la dispersión. Yo les recomiendo a quienes están en el mundo documental y les interesa, hay un pequeño texto de uno de los grandes realizadores latinoamericanos, que es Patricio Guzmán, sobre el guión, que ahí especifica claramente, digamos, que el guión del documental debe ser abierto, para encontrarse con distintas, para no matar el factor sorpresa, pero no extremadamente abierto, porque se dispersa un realizador, ¿no? Es un poco y un poco, pero digamos, hoy está como en cuestión ese tema. Algo que dijiste vos me hizo recordar creo que una frase de Picasso, que él no busca, que encontraba, ¿no? Claro que había que ser Picasso para encontrarlo, pero aparte de eso, quiero decir, en un guión uno supone que el director busca, pero en el documental, donde la realidad subordina al resto, hay que dejar necesariamente un margen para que simplemente encuentre, ¿no? ¿No? Sí, digo, y hay otra instancia también. El documental son films que, bueno, quienes trabajamos con la entrevista, que es uno de los elementos cruciales del documental, muchas veces, al mismo tiempo, hay un grado de manipulación tan grande hacia esos personajes que se los trata como actores, pero no se les paga. Es decir, yo voy a la casa de una señora que quiero arrancarle secretos muy importantes de su vida, le inundamos la casa de reflectores, le hacemos gastar muchísima luz, hay algún técnico torpe que le puede llegar a romper algo, le cambia las luces, y encima queremos que esa señora, que está sumamente tensa frente a 4 personas que la están así, tipo como la Gestapo por indagar, nos diga los secretos de su vida con la naturalidad más grande. Y después le hacemos, señora, camine por acá porque necesitamos una toma para un insert, señora, vaya para allá, señora, mira para arriba, señora, mira una foto. La señora está con las bolas por el piso y los tratamos realmente como actores, los documentalistas. Pero después uno genera una relación muy rara con esos personajes, que lo terminan llamando a las 12 de la noche diciendo, me siento mal, puedes venir a comer conmigo. Claro, trabajamos mucho con ellos, les sacamos como secretos muy grandes, fuimos a lugares donde tuvieron una intensidad muy grande, y después se acaba eso, digamos. Esa tensión es terrible, es un drama. Una pregunta, se me acaba, yo la vi hace tiempo. ¿Está Venturini, Aurora? No, grave error. Pero por suerte se hizo un gran documental con Aurora. ¿Ah, sí? Sí, se hizo un gran documental en La Plata con Aurora. Yo estuve en la casa de ella. Sí, se hizo después. Es una gran película. Yo estuve
porque Aurora Venturini, una magnífica escritora, y muy amiga y trabajó con Evita, fue amiga de la infancia de Cook. Entonces yo fui a la casa porque, si bien yo no tocaba la vida privada, pero había un libro que decía muchas cosas sin ninguna prueba, ¿no? Entonces quería comprobar algunas cosas. Bueno, Aurora te hablaba como era una ficción. Ella te decía lo que ella quería. Cuando yo me fui no sabía tampoco qué parte era verdad y qué parte no. Es extraordinaria. Murió hace poco, hace 2 años, ¿no? Una cosa así. Antes de pasar a las preguntas de los amigos que han venido, quiero decirles una frase o un par de frases de Billy Wilder y que ustedes, si quieren, digan qué les parece. Este tipo sabía de qué se trataba el asunto y decía sobre, como hablando con un guionista, tome la idea por la garganta y nunca la deje ir, y desarrolle una línea de acción limpia para su protagonista. ¿Qué te parece, Pablo? No sabía que las ideas tenían garganta, pero si lo dice Billy Wilder... No, dice que al protagonista lo tome. Dice, tome la idea por la garganta. A ver. Sí, tome la idea. Por la garganta. Por la garganta. Me parece bien. A ver. ¿Qué más? Una línea de acción limpia para el protagonista. Es que esto seguramente debe ser maravilloso en su contexto, no lo recuerdo. Y Billy Wilder es un genio, una máquina de dramaturgia impresionante. Pero se me conecta con varias cosas. Primero... No saben todo lo que anotó Pablo mientras hablábamos. Voy a ser breve. Al principio yo me asusté porque mientras yo hablé hizo 6 renglones y cuando él habló hizo 1. Dije, me mató. Para acordarme, no. Después tengo la fotocopia de... No, es que quería ver esto de todo lo que se habló y del título de la reunión. Y esta cosa de tomar la idea por la garganta o de hacer una línea limpia para el protagonista y conectarlo con algunas cosas que nos preguntaste, que hablamos, esto de que si se puede en estos tiempos hacer una toma larga, si el espectador tiene es más intranquilo que antes, bueno, esto de trabajar con actores o no actores, y la palabra guión, que es el título de esta reunión, es del guión al guión técnico, lo que... El libro cinematográfico, el guión técnico. ¿No? Pero nosotros estamos todo el tiempo usando la palabra guión y me estaba preguntando recién ¿qué quiere decir guión? ¿Por qué se llama guión? Es como una guía, ¿no? Es como una gran guía, un guión, no una guía, un guión. Y la señorita Julia de Strindberg es una obra. Yo creo que acá empieza, las cosas que me andan dando vuelta en la cabeza últimamente tienen que ver con esto. Con esta gran... yo tengo una sensación muy clara, que es que en lo que más flojos estamos es en guiones, en libros cinematográficos. En todas las otras áreas andamos muy bien. Tenemos grandes directores, grandes actores, grandes montajistas y también grandes escritores, escritoras. Pero es donde más estamos pateándola afuera. Como que de la cantidad de películas que se hacen en todos estos países hermanos, hay un pequeño porcentaje que se cuela entre las que nos pueden tocar o cambiar la vida. Y mi sensación es que esto tiene que ver con la escritura, más que con otras cosas. Porque me dediqué en los últimos 15, 20 años a leer muchos libros para cine, y creo que ahí están los problemas, que es muy difícil encontrar buenas dramaturgias, porque hacer un guión que se llama guión, para mí el nombre, la palabra que usamos un poco nos complica. No sé de dónde viene tampoco, ¿no? En inglés, ¿cómo se dice? Screenplay. Sigue siendo obra para la pantalla.
Y este yo... La imaginación de la obra que va a venir. Y el screenplay... Era la obra también. Que por supuesto necesita una interpretación, correcto, pero... A mí, No, voy a terminar. Espera, no estoy de acuerdo con Daniel, no estoy de acuerdo con Daniel en que nos convenga esta visión. Si el guión no es una obra, ¿qué es? Es una cosa que sirve para hacer una obra. O sea, la obra es la película. Y el guión es una receta, una gran guía que servirá para hacer eventualmente el día de mañana, si alguien lo quiere tomar, una obra. Y creo que este es nuestro problema. Creo que el guión, llamarlo guión ya nos complica. Llamar guionista a la escritora o escritor que lo escribe también nos complica, porque guionista es como un oficio, es como un técnico más. Y esto no es una lucha de derechos o de prestigio, ¿no? Porque porque esa discusión es aburridísima y larguísima, nunca se termina, y entran los egos. Pero sí creo que esta es la discusión que vale la pena dar. Si no, en el cine nos hicieron creer una serie de cuestiones que vienen de la industrialización y de la estandarización. Ya la palabra, el guión, se llame guión, screenplay o como se llame, viene con un formato que estandariza todo. ¿Ese formato para qué sirve? Para que cada uno encuentre rápidamente lo que tiene que hacer sin tener que leerse todo, ¿no? También sirve para que más o menos estandarizar una página por minuto. Se va perdiendo, se va alejando uno sin darse cuenta de la actitud de una artista o un artista ante una obra. Y es cada vez más difícil encontrar libros para cine que nos ofrezcan la experiencia viva de enfrentarnos a una obra. A veces pasa. Unas cuantas veces pasa. Yo leo, me acuerdo muy bien de me acuerdo muy bien de haber leído La mujer sin cabeza y haberla terminado la obra, porque era una obra, no era una cosa que servía para hacer una obra. Y para mí podía haber película o no, yo ya la viví. No la entendí, no la identifiqué, yo la sentí. Estuve frente a esa obra. Después, además, la interpretación, la otra obra, porque una es la obra preexistente y otra es la otra obra, también me conmovió de otras maneras y con otro lenguaje. Como acá es del libro al guión técnico, me parece muy apropiada esta reflexión. Así que cuando a mí me preguntan, pero vos pensás que el espectador, cuando vos escribís, ¿en qué espectador pensás? Recién Claudio es Claudio Ferrari, ¿verdad? ¿Vos escribiste Cartas de amor en cassette? Maravillosa obra. Pero eso tiene 30 años, ¿no? 22. Era maravillosa. Y porque él, Sorín recomendó solo una película de él, pero de nosotros tres no recomienda ninguna. Entonces yo creo que nos tendríamos que volver a ubicar en qué es la dramaturgia, porque hacemos dramaturgia, igual que Strindberg, salvando las distancias, la enorme pluma, el enorme talento de Strindberg, el trabajo es el mismo, sea para el escenario o para la pantalla. ¿Qué es la dramaturgia? No es, a ver, voy a poner un poco de esto, lo voy a bajar la edad a los personajes, así vendo más entradas porque el target son los millennials. No es eso la dramaturgia. Un guionista no es una chica o un chico que escribe una guía para que después se pueda hacer una obra. Esto molesta, resulta molesto porque el tema del cine de autor, que es una cosa de los 60, parece que los autores les molesta que haya un autor de una obra preexistente, pero a Ferrari no le molesta cuando hace La señorita Julia, seguramente, que haya una obra preexistente. Al contrario, está haciendo una interpretación de una obra de Strindberg y él está haciendo su obra hoy en Buenos Aires. Pasa mucho esto de, no, yo no respeté el guión, fue todo improvisado, improvisé las escenas. Muchas veces se refieren a eso con respecto a los diálogos, que son una parte del guión, porque lo que aporta el autor de la obra preexistente, y yo digo autora, autor, escritora, escritor, es una estructura emocional, no son unos diálogos. Son las emociones que provienen
del alma, del corazón, del cuerpo, del dramaturgo. Porque la dramaturgia es como una especie de masturbación. Se parece mucho más a una masturbación que a una actividad intelectual. Si vos ves un dramaturgo trabajando en forma, lo que vas a ver es... Perdón, voy a soltar el micrófono. Ese tipo o la mina están así. Eso es una escritora o un escritor. Para las tablas o para la pantalla. No está pensando, no, voy a hacer que conteste caray. A ver, ¿cómo digo esto en castellano neutro? Eso no es dramaturgia, ¿no? Si no hay alguien que sienta primero, no va a haber nadie que sienta después. Si no hay un primer espectador o una primera espectadora, que es la escritora que está descubriendo, sorprendiéndose ante lo que pasa por primera vez como primer espectador y que está llorando y mojando el teclado con lágrimas y arriesgando tener que ir a un técnico, porque una vez a alguien que conozco le pasó que tuvo que ir a llevar la computadora a arreglar porque la había mojado con agua salada. Si uno no la vive primero, después no la va a vivir nadie, y esto está garantizado. No hay manera de que alguien se emocione para un lado o para el otro con una película si primero no hubo alguien que se emocionó en la obra preexistente. Entonces, yo disiento con Daniel, con todo respeto, yo creo que el libro para cine debería ser obra. Lo mejor sería que sí lo fuera. Esto no quiere decir que no haya ejemplos donde no había una obra preexistente y después la película fue una gran obra maestra. No estoy negando esa posibilidad. Pero sería mejor contar con un libro cinematográfico que alcance la entidad de obra. Así que no tenemos que preocuparnos mucho por si los tiempos cambiaron, por para quién le escribimos. A mí cuando me plantean ese tipo de situaciones, lo que enseguida siento es que no voy a poder experimentar esa maravillosa masturbación o improvisación imaginaria que es la dramaturgia, donde la escritora, el escritor es el responsable o la responsable de las emociones, porque acá se trata de contagiar más que de contar. Se trata de conseguir que otros sientan lo que hemos sentido antes. Veo cabezas que asienten y me alegro. Nada, que quería que con respecto a que el protagonista tenga una línea limpia de acción, que es la pregunta de Daniel, que todavía no empecé a contestar, creo que sí, sería esa es una buena premisa, conseguir que el protagonista tenga una buena línea de acción. Ojo, porque esto es al final. Sí, porque también un problema de nuestros tiempos es que queremos controlar el futuro y saber lo que todavía no es momento de saber. Si yo ahora sé de más, es muy probable que mañana me bloquee y no pueda hacer mi trabajo de escritura, porque escribo para ver cómo sigue también. Hay algunas cosas que es bueno saber y otras que no, pero sí, al final del trabajo y del camino de la escritura de un libro para cine sería maravilloso que el protagonista tenga una clara y límpida línea de acción. No, esto no estaba en esta hoja. Antes de pasar a las preguntas... Nosotros nos vamos. No, nada, que seamos conscientes de esto, que nadie tiene problema porque es medio imposible plantearse que la obra de borrar a Strindberg de la obra de Ferrari, ¿no? Pero en el cine pasa mucho esto, de que, bueno, en realidad el guionista después aparece entre el vestuarista y la maquilladora, y la discusión es, bueno, entonces la vestuarista también es autora. Discutamos si es autor, si no es autor. Pero hay alguien que trabajó en solitario y que creó, en el mejor de los casos, una obra preexistente que hay que reinterpretar. No se esfuercen tanto los colegas directores, porque ya dirigí 2 películas y no conseguí respetar ni yo mis propios guiones. Si respetar es que los personajes digan exactamente lo mismo que estaba escrito. Igual te voy a corregir en algo. Me va a corregir Lecky, que es un viejo fastidiado y antipochoque. No, pero digo, más allá de los rótulos que necesitamos ponerle, si es guionista, no guionista, autor, no autor, digo. Yo creo, hablo de guionista porque guionista, de todas las cosas que dijiste hay una sola cosa que creo que no es así. Yo creo que hay muy buenos guionistas o autores.
Creo que tienen mala prensa los guionistas, me parece. Y tienen una cosa que es la dificultad, que es el primer trabajo que se hace para, desde esa escritura, lograr una obra. Yo leo muchos guiones, y leo guiones muy buenos, y digo, mirá qué buen guión, pero no tengo ganas de hacer esa historia, y queda de lado. Y muchas veces agarro un guión como el de él y lo destrozo, la hago mal. Entonces, ese guión, no importa, porque es un chiste, o porque así, qué sé yo, la pasamos bien igual. Quiero decir, hay guionistas, hay muy buenos guiones, pero el problema del que escribe un guión y sale a buscar a alguien que lo lleve y lo haga película, lo haga imagen, es encontrar a la persona que tenga ganas de contar esa historia. Y muchas veces eso no pasa. Mi primera película fue un policial y tuvo un éxito brutal. Y después de eso me llovieron 15 policiales. Y yo dije, no quiero ser policiales, no, voy a cambiar. Y pasa eso, suele ocurrir eso. Es muy difícil que un guionista, por su de la nada, no porque se lo pida, no porque lo contraten, cosa que no podemos hacer. Es decir, yo detesto escribir y muchas veces lo hago porque no tengo guita para contratar a un guionista, nos traigan la historia que queremos contar. Es muy difícil, pero que hay guionistas, hay, y hay muy buenos guionistas, de verdad, o autores. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. A mí quiero aclarar que la película que hiciste me encantó. Creo que, no sé si no es de las películas escritas por mí que más me gustan, pero además, El Frasco, se llama El Frasco. Creo que es la película que escribí la que más quiero, viéndola en pantalla. No sé el libro, pero eso de que tienen mala prensa es lo que yo quiero colaborar en cada charla que me invitan a terminar con eso. No solo tienen mala prensa las escritoras, los escritores, les pagan mal, no los invitan a la fiesta y les niegan la identidad. Y después escuchás, después la ves, además ves el afiche enorme que dice una película de fulano de tal. Vos apareces, si apareces ilegible. Y además, cuando la ves te ves en pantalla, dice vestuario tal, guión tal, bien rápido pasa, maquillaje tal. Y vos hiciste la obra preexistente y toda la película fue una reinterpretación de eso. Y además ves en las entrevistas al director que habla desde Cannes o desde San Sebastián, diciendo, nosotros improvisamos todo. Teníamos un guión, pero no. Y entonces eso hace que, viste, si te pagan mal, no te invitan a la fiesta, no te reconocen la identidad, porque vos sos lo que haces. De repente desapareces, no existís. Eso yo creo que algo debe tener que ver con que falten libros. Y no vas a San Sebastián o a Cannes, que eso no está mal, porque la verdad que es un garrón. De hecho, cuando los directores escriben sus películas, se encargan claramente de poner escrita y dirigida por. Ahora, cuando la dirigió otro, quedó por ahí. Carlos. No podría expresarlo mejor de lo que lo expresó el señor. Eso no solo sucede en el mundo mal llamado de la ficción, también sucede en el documental, que hay esbozos, una gran línea de investigación que ha hecho el guionista, evoluciona mucho en el rodaje, evoluciona muchísimo en la mesa de montaje, es completamente otro, se trabajó con realidades, con contingencias que fueron modificando sustancialmente ese guión, mucho más de lo que es un guión de ficción, y luego el director dice, casi le dice al guionista, lo terminé guionando yo, vos casi no hiciste nada. Y hay casi una pelea después por el cartel francés de decir, te pongo segundo vos porque... Y en realidad ese primer trabajo que desarrolló el guionista, que no necesariamente es el director, fue el que le hizo ganar el proyecto en el Inca, fue el que le hizo ganar el proyecto en Ibermedia, fue el que lo presentó en un pitching en Doc Montevideo y hizo que ganara parte de una coproducción. Entonces sucede muchísimo también lo que estaba mencionando el compañero. Bueno, yo quiero aclarar una cosa, dado que yo opino distinto que él, pero mi opinión no es porque yo creo que deba ser así, sino porque parte de un hecho real, más allá de los egos, más allá de la industria, más allá del desprecio que hay
por lo menos en nuestro país, a cualquier trabajo intelectual. La realidad es que las grandes películas de historia del cine son películas de autor donde, por ejemplo, cuando vos ves una película de Hitchcock, es Hitchcock. Esto es lo real. Vamos título por título, Daniel. ¿A cuál película de Hitchcock te referís? Y vamos a cualquiera. Vamos a ver si hay obra preexistente o no. No, siempre hay una. Bueno. Siempre hay. No, yo no Bien. estoy negando eso. Lo que estoy diciendo que la estructura del cine, por ejemplo, en un rodaje, es lo más parecido a una estructura militar. No hay ninguna democracia en un rodaje, ¿viste? Hay estructura y uno le manda al otro y se acabó. Lo cierto es que en algún momento, en la mayoría de los países, la espada la tiene el director, en algunos casos, en algunos países la tiene el productor y decide y da el estilo. Yo he sido durante unos años director de fotografía. ¿Yo qué hacía? Lo que me pedía el director. No hacía lo que... Y a veces me pasaba algunas cosas graciosas. Estoy haciendo una publicidad. ¿Alguna vez te pasó que un director agregue su nombre como autor de la fotografía o del vestuario? No, pero yo no discuto eso. La fotografía la hicimos Daniel, Sorín y yo. No, pero eso... No, pero el eso... vestuario lo hice con tal... No, se suele decir el vestuario lo hizo tal. La fotografía la hizo Daniel Sorín. El guión lo hice con tal. En el momento que contratás un escritor, estoy escribiendo con... Además, estoy muy ocupado haciendo publicidades y lo necesitaba porque no tengo tiempo para bajar a papel. ¿Bajar de dónde? ¿Dónde estaba que lo tenías que bajar? En el cielo. Además, si era para bajar a papel, me parece que pagaste demasiado. Está lleno de gente, tu productora, que podría hacer el trabajo del tiempo. Pero si el problema era de tiempo, perdón. No, pero yo coincido con esa reivindicación. Y más, me parece un error que los directores modernos participen, sean guionistas. Como me parece un error que sean los editores. Mi hermano lo hace y me parece mal, me parece que ahí hace falta otra mirada. Y que se peleen, ¿no? Bueno, eso es muy personal. Si el director quiere escribir o editar, no me parece mal. Pablo, yo acepto... Mirá, ¿hay un sindicato de guionistas? Pero esto no es una reivindicación, ¿eh? Sí. No estoy reivindicando para atrás. Yo lo que digo... los escuchamos a ustedes. Escribí un primer guión que está ahora en cartel, y solo para que sepas, Pablo, por lo visto en este país, yo no soy argentina, pero por lo visto en este país, ahora mismo Argentores te obliga a que en el afiche esté el nombre del guión de la misma jerarquía que el nombre del director. Un avance chiquitito, pero bueno, ahí está, para que lo sepas. No sé hace cuánto que pasa eso, pero bueno, está pasando. Argentores perdió su capacidad, digamos, dejó de ser necesario conseguir el libre deuda de Argentores para estrenar las películas por esa medida que intentó tomar Argentores. Que en un punto fue un poco discutible, ¿no? Porque a veces negaban un libre deuda para estrenar porque no figuraba el autor en el mismo tamaño que el director y eran el mismo, el autor y el director. Por eso digo, el tema es engorroso, yo no me quería meter en él. Pero me parece fundamental la identidad de las escritoras, los escritores y sus derechos, ¿sí? Ahora justamente por intentar esto que vos estás mencionando, se perdió la facultad de Argentores de autorizar estrenos. En este momento, a las chicas, los chicos que están empezando a escribir, que antes les retrasaban los pagos hasta el estreno porque ya no podían, no los dejaban estrenar si no estaba libre de otra. Ahora no sé cuándo vamos a cobrar. Porque no es más necesario el libre deuda de Argentores para estrenar, por querer meter el nombre de coso en el afiche. Yo lo que quería decir es que sí, yo coincido en definitiva en una síntesis, en que me parece que si bien es un trabajo de equipo y no es democrático, una película es tanto del director como del escritor. Creo que fue Billy Wilder y de más gente. Pero desde de los estilos, pero de más gente claro. también.
Digo, yo no puedo hacer una película si no es con un director de arte. Totalmente, no, Y no. el director de arte, la verdad que en mis películas yo lo siento como un absolutamente necesario y es tan creador de la película como el guionista o como yo. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Me parece que, digo, la verdad que lo que creo que es cierto que una película no la hace una persona. Esto es lo único claro que hay. Una película la hace un montón de gente y conozco pocos casos de tipos capaces de poder hacer una película asumiendo varios roles. La verdad que son muy pocos los casos. Sí, yo me refería a esos dos roles esenciales que tienen determinación absoluta sobre el producto. Por supuesto, un director de arte, director de fotografía, los actores, todo modifica y hace. Después una función se cede todo el mérito. Ahí sí, pero ese es otro claro. tema. Digamos, que quería plantear, ¿no? Pero también es cierto, me parece que cada uno tiene que tener su lugar, pero es cierto que es como una orquesta, ¿no? Donde hay alguien que dirige y muchos que ejecutan. Sí. Lo que hay que valorizar es a los que ejecutan. Totalmente. Pero evidentemente hay algo piramidal. El escritor, ¿no?, o la escritora no están entre los que ejecutan. No. Hay un caso paradigmático que ejemplifica. Me parece que una cosa no excluye a la otra, creo que en definitiva, pero si uno toma escenas de la vida conyugal, Bergman escribe una miniserie, cuando no existían, para televisión. Dentro de esa miniserie recorta él mismo una película y después de esa película surge una obra de teatro. Me parece que eso demuestra claramente que hay ahí un escritor, ¿no? Y si uno lee los guiones de Bergman, están escritos en pasado, sí, y en primera persona. No tienen cabezas de escena ni ningún tipo de formato. Ni numeración. Digo, si el tema es el libro hoy, ¿no? Y es muy interesante que la Biblioteca Nacional tome como tema el libro cinematográfico. ¿Alguna otra pregunta? Atrévanse, sí. Bueno, entonces cortamos. A ver, ahí está. Bueno, muchas gracias por poderlos escuchar. Nada, yo soy más del palo de la literatura, pero es un gusto poder escuchar gente así. Y primero la pregunta sonsa y simple, la deben haber hecho 1000 veces, pero ya que nadie preguntaba, digo, bueno, vamos y preguntamos, que es la pregunta por la puerta del dedo de la llaga, esa puerta-ventana de cómo llegó ahí. Que es una de mis películas favoritas del cine argentino, y cuando vi que estaba Alberto acá dije, tengo que venir. Que me marcó mucho ese trabajo que está ahí en público, actor público y esa doble pared. Y después, si alguno tiene ganas de contar un poco más, de profundizar esa diferencia entre trabajo en televisión y trabajo en cine o en teatro, en ese nivel de encarcelamiento, de algún punto me parece que está marcado ahí en televisión, y esas diferencias que puede haber, como para que yo, como un disparador quizás, le pregunta. No, por el dedo en la llaga, gracias. Nada, bueno, hoy a la distancia fue mi segunda película, año creo que 94, 95. Es una película que la mitad de la película no la quiero nada. La otra mitad sí, pero creo que tiene errores de guión importantes, ya que estamos en guión. Y después... Perdón, ¿errores de guión antes del rodaje? No, que los veo hoy y digo, ¿cómo pude dejar eso? ¿Cómo pude hacer eso? Esas cosas que te pasan después que suelen ocurrir. Y lo puedo decir porque la vi hace 2 años, se hizo en Victoria, donde se filmó la película. Me hicieron un acto y no sé qué, y volví a verla, porque yo trato de no verlas para no enojarme conmigo. Y ahí dije, ¿cómo dejé esto? ¿Cómo puede ser? Y bueno, nada. Pero bueno, es así.
Y en cuanto a la diferencia, es muy difícil explicar la diferencia. Yo he hecho mucha tele, siempre series, nunca hice tiras diarias, creo que no me animaría. Hice muchísimas series y mira, no sé si se entiende de esta manera, pero hay una diferencia que es, vos una película la haces en 6-7 semanas y un capítulo de una serie que dura 1 hora, es decir, media hora menos que una peli, la haces en general en 1 semana. Y la gran pelea que tenemos los directores, los realizadores, cuando vamos a hacer es conseguir más días, y el productor siempre quiere que sean menos días, porque un día es mucha plata. En general las series están armadas desde producción. Son muy pocas las veces que el director consigue llevar a un productor de tele o a un canal de televisión una idea y que esa idea sea tomada. En general son los productores, de hecho, hablo de las series, en general hay 2 productoras o 3, ponele, que hacen televisión, y que es una pelea enorme, la pelea de creatividad con ellos. Yo, por ejemplo, trabajé con Graciela Magli en mi primer serie, que fue 9 lunas. Después trabajé con Suárez en Mujeres Asesinas, y después hice los primeros años, después me fui, porque justo esas 2 series duraron 3 años. Y yo le decía a Suárez, le decía, Adrián, es un éxito, ya son todos iguales, ¿por qué no contamos ahora por qué llega a matar? ¿No? ¿Por qué llega a ser y no el hecho en sí? Y la respuesta era, es un éxito, ¿para qué lo vamos a cambiar? No, esto es así. Y bueno, me pasó haciendo en terapia el año pasado algo parecido, ¿no? Te digo. Entonces, hay una diferencia que es muy difícil de manejar, donde al director, en este caso, se te hace muy difícil defender la creatividad y modificar lo que el productor quiere. Y esto es un punto muy importante y una diferencia muy grande entre lo que es una película y una serie. Todo dicho. Tenía otra pregunta que era, ¿cuál es, no sé si a Pablo, pero a los demás también, justamente, más allá de la palabra guión, no sé si es la adecuada en castellano o no, no sé si vos sos novelista, lo que se llamaría novelista, pero digamos, cuando uno se sienta a escribir, no pensando en el público, en el tiempo, en sobre todo lo que fue la escena, pero vos pensás en que te la van a poner en la pantalla, esa historia que vos querés escribir, que vos querés que te estremezca, que todo lo que quieras, ¿la pensás como quiero que venga un guión o estás escribiendo una historia y después puede venir una novela, un guión, una serie, lo que fuera? ¿Entendés? O sea, previo, el acto de escribir, ¿lo pensás en un formato, entre comillas, o después el formato lo adaptás? Según lo que te pasa en la vida, los encuentros, ¿entendés? Yo personalmente escribo imaginando la situación que estoy escribiendo. No veo una pantalla, no lo recorto, no armo un cuadro. Ahí está la otra punta, ¿no? que es un poco el título de hoy, que es en la traducción, en el cambio de lenguaje, a la hora de hacer un guión técnico, o cada uno le llamará como le llamará, usará las herramientas que use, un storyboard, me tengo que romper la cabeza, tengo que cambiar el lenguaje, no escribir para cine. Yo sé que esto es para filmar, hay un montón de cosas que me permito y otras que no, pero no estoy pensando en el cuadro. Esto es personal, no sé, acá los compañeros que nos van a responder. Estoy tan absorbido por la situación y su complejidad y por tratar de agarrarla con la mayor cantidad posible de sentidos, que para mí sería achatarla, pensar en cuadro, en profundidad, como si fuera, digamos, una pantalla, en imagen y sonido, como si fuera cine. Trato de imaginarla como imagino la vida. Es decir, sería como una masturbación en la cual uno piensa en una porno.
Prefiero imaginarme la complejidad de la vida y después si la tengo que filmar, ahí después veo cómo la traduzco Después, de si un estoy lenguaje solo, al... estoy solo. ¿No? ¿Se entiende? Yo no, yo no, yo digamos, nunca hice un guión técnico, jamás. Por esto mismo que les decía, que voy al decorado y recién ahí con los actores hago una apuesta y después pienso cómo la filmo esa apuesta. Pero escribo pensando en una película porque básicamente escribo casi por obligación, porque se me ocurre una idea y quiero hacer una película de esa idea, entonces ya escribo pensando en cómo eso puede ser película. ¿Te hago una pregunta? Yo, acá. Decías que no haces un guión técnico. Cuando convocás el equipo, ¿qué herramienta le das para que ellos tomen como primer contacto, por ejemplo, al grupo de actores o a los técnicos? ¿Les das el libro directamente? Con los actores no es el primer contacto. El primer contacto es con el director de arte, el director de fotografía. No, pero digo, el primer contacto que ellos tienen con la herramienta. No, vos le das un guión que es una historia, que por ahí no necesariamente puede estar escrita o en 2 columnas o en una, o como novela. Digo, está dividida en escenas por ahí, pero porque ya es lo que llamamos un guión, digo, pero no tiene ninguna... Jamás he puesto una especificación técnica en un guión. El guión lo tiene que leer alguien y tiene que emocionarse, tiene que sentirlo, tiene que reírse y esa persona no tiene por qué saber qué es un traveling. Claro, ¿no? y al equipo técnico, o sea, lo bajas en palabra, no le das un guión técnico. Mira. El mismo guión. Bien. El mismo texto. Gracias. Yo tengo una pregunta también para los 4. Sí, gracias. ¿Qué cualidades debe reunir un escritor o escritora para cautivarlos? Para lograr en ustedes la puesta en escena. Debe tener brillo. ¿Nos debe gustar? Es que no es la escritora o el escritor, es la obra. No, es imposible, es decir, es algo que recibís y te subyuga, lo lees y es como leer una novela. Si yo compro un libro, hay libros que no los puedo dejar de leer. Es como leer una novela, es decir, compras un libro, lo lees y decís, no lo puedes dejar porque te enganchó y en esto es igual, no es imposible decir qué. Digo, es una sensación, ¿no? Algo que los impacta, que los atraviesa. Sí, más bien. Y que sí, es absolutamente, es casi imposible decir, decodificar eso que sucede en esa historia, llega o no llega. Y me parece que se une a lo que decían antes con respecto a que narrativamente no importa si especifica aspectos técnicos. En realidad, cuanto menos especifique mejor, porque le da luego al director la posibilidad de una enorme libertad. Que yo muchas veces en televisión lo que veo es que los autores, y muy buenos inclusive, acotan en exceso, pero porque tienen mucho miedo a que le destrocemos lo que están escribiendo. Entonces ponen, camina hacia la izquierda 2 pasos y ríe feliz. Y vos decís, esto no va a suceder así, no podría, el decorado es distinto, el tiempo de realización es distinto, pero la necesidad de ellos es protegerse. Y por otro lado, si uno observa a los grandes dramaturgos uniéndolo con lo que decía Pablo antes, acotan muy poco, hasta el punto, bueno, ¿quién sería el máximo exponente, si nos ponemos así en idealistas? Shakespeare, decididamente no acota nada. Uno se da cuenta que es de día porque en algún momento se nombra alguna alondra, o se da cuenta que es de noche, pero me parece que justamente lo lindo que tiene es que los autores escriben para saber lo que va a suceder, ¿no? Hay un esbozo, una idea, y posiblemente un final,
pero y los directores también dirigen para saber, y el actor también actúa para saber. Si no, no habría gracia, ¿no? Bueno, los esperamos dentro de media hora con la mesa. Sí. Una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No hablaron de la música en ningún momento, de los músicos. Digo, ¿qué participación tiene la música en una película, en una serie? Ahora va a hablar Patricio Contreras y Leonor Manso van a hablar de música. Creo que no le corresponde. ¿Alguien quiere decir algo de la música? Y es es casi quizás lo mismo que hablábamos, son unos olvidados los músicos en general. Digo, porque además empiezan en muchos casos cuando ya terminaste de filmar, ¿no? Claro, digo, claro. Cuando empezás a editar le empezás a mandar cosas, qué sé yo. Sí. En mi caso personal yo soy un lelo absoluto, Sí. entonces agarro al músico y le digo, pensé siempre que para esta música el jazz sería genial, ponele. Y a partir de ahí empieza a hacer y voy diciéndole no me gusta, no, sí me gusta. Y nunca podría hacerlo si no pongo esa música con la imagen. He escuchado músicas divinas que cuando las pones en las imágenes no funcionan. Claro, tal cual, sí. Es un métier muy particular la música para total, la ficción. Total. Bueno, a mí se me ocurre de este tema alguna experiencia que acabo de atravesar, porque acabo de terminar una segundo largometraje como director, y es una gran diferencia entre el cine y la música, y que es muy importante tener en cuenta, es que la música tiene tempo. Obvio. En el pentagrama está escrito el tiempo, y en el guión no. Sí, no está escrito, pero igual hay un tempo dentro de la... Hay un tempo no escrito, un tempo tácito. Si uno ve una gran obra cinematográfica, tiene tempo. Obvio. Pero en una partitura lo identificás inmediatamente, está decodificable. Y por segunda vez cometí el mismo error. Permití que se utilice música para editar la película. Porque claro, no tenemos tempo. Claro. Entonces, ¿qué hace un montajista? Pone un gran montajista, no me estoy quejando del compañero, pero claro, agarra una música como de referencia y la escena se ve hermosa y con esa música se potencia un montón y además consigue algo que tiene la canción, el tema que puso que no tenía el material que recibió. Claro. Y ese es una, ya que traes el tema de la música, me parece una reflexión muy interesante, un aprendizaje para la próxima, ¿no? Hay que encontrar el tempo, no sacarlo de Do You Love Me de Nick Cave. No. Claro, tal cual. Porque no hiciste eso. Y después, esto me lo dijo Pablo Barbieri cuando vio el primer pegado que hice. Es un montajista argentino, nosotros estábamos editando en España. Sí, lo conozco. Bueno, me dijo eso, ojo, porque vos todavía no tenés un tempo y lo tenés que encontrar. No uses el tempo de un tema que te ponen, porque después cuando lo retires y lo tengas que reemplazar por la música original que te están creando, vas a estar en problemas. Tal vez. A nosotros no nos pasó, no estuvimos en problemas. Claro. La película es excelente, pero fue un error. Bueno, ¿te puedo contar algo cortito? Que va a ser larguísimo. ¿Puede? Fabio, ¿puedo, Daniel? Gracias. Cuando Fabio estaba armando Moreira, usó la música de Nazareno, que era soleado, que es el mismo tempo y son los mismos tonos. Yo después trabajé con Luis María Serra, y charlando, hablando, bueno, yo después vi Nazareno Cruz, no trabajé en ninguna de las dos. Daba vueltas por ahí por la cabina, todavía era medio como un cadete. Y cuando veo Nazareno Cruz, yo ya había visto, Moreira ya se había estrenado antes, que me pareció como una maravilla lo de la música. Cuando vemos Nazareno Cruz, a mí como que se me cae en el final. ¿Por qué? Porque viene soleado, 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 soleado y soleado. Entonces, ¿qué pasó? Yo después, bueno...
me tocó hacer soy montajista de cine, me tocó hacer alguna película con Luis María Serra. Entonces le dije, che, Luis, ¿cómo componés vos? Digo, ¿cómo haces para componer? Y me dice, mira, yo compongo, para mí la manera más fácil es de atrás para adelante. ¿Cómo de atrás? Sí, yo hago, primero tengo el leitmotiv, se lo hago escuchar al director, lo pongo, qué sé yo, y atrás hago todo, la super orquesta, esto, aquello, lo otro. Y vengo desde el principio, me dice, como en Moreira. Y en Moreira empecé una guitarra, un piano, guitarra, violín, y al final con todo. Bueno, y en 2 o 3 películas que hice comercialmente hablando, entre paréntesis, con ellos, con él, hizo exactamente lo mismo. ¿Y qué te trae? Te trae para la cola parte del final de esta música. Después hice, bueno, 1 o 2 películas, hice Gatica con Fabio, y cuando llegamos, me toca armar una música con él en la mitad, y vemos que habíamos armado algo para el gráfico, para la gente de gráfico. 12 minutos, o 10, qué sé yo, con, no sé, el Aleluya, suponete. Y cuando me doy vuelta veo todos los técnicos lloraban. Entonces fui y le dije, Leonardo, escúchame, esto no podemos poner acá porque después del Aleluya no hay más música, se acabó. Si estamos en la mitad, no, para nada. No, esto no va a ir una música compuesta. Bueno, vino Iván Guisogrod, empezó a componer y íbamos probando todo el tiempo la música. Todo el tiempo la fuimos probando. Hasta que, bueno, le conté, mirá, Iván, te cuento lo que hacía Luis María Serra, hacía esto. Ah, bueno, genial. Y fue probando, hasta que lo hicimos. Pero, ¿cuál era el único problema? Fue que tuvimos tanguera, que ahí sí, digamos, disentí con Leonardo y le dije, mirá, Leonardo, si la película termina acá, en la mitad, con tanguera, nos llenamos de oro. Estábamos en el 7º acto, era la mitad. Vos sos loco, dice, acá nos morimos. Digo, no, pero no podemos tener 12 actos como teníamos, 14, me olvidé, porque además lo otro que estamos haciendo, digo, es mostrando 2 cosas. El final en la mitad de la película y la misma música en el final. Digo, y así se me cayó Nazareno Cruz y el Lobo cuando fueron poniendo la música, porque a mí me contó Luis María cómo lo habían hecho. Perfecto, mirá, genial. Puede ser, qué sé yo. Bueno, igual no me dio bola, obviamente. Él hizo la suya, yo le insistí, pero bueno, nada. Quería contar lo de la música. Buenísima anécdota. Bueno, muchas gracias a todos. No, al contrario. Muchísimas gracias.